Buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de esta semana número 3. Recordemos cómo hemos estado trabajando. El día de hoy, pues explicamos lo que tenemos que hacer esta semana, en qué consisten las actividades. Y el día viernes lo dedicamos a hacer un poco más de ejercicios. Quisiera aplicar lo que estamos viendo el día de hoy. De todos modos, también la sesión del día de hoy la dividimos en dos, donde uno vemos el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, como lo hemos estado viendo, y la segunda parte, pues, obviamente, las explicaciones, los temas, obviamente, de la semana, reforzar algunos temas y qué tenemos que hacer en cada una de estas actividades. Entonces, recordando un poco, recuerden que el manual siempre cada semana lo tienen ustedes. En esta semana lo tienen en el foro Aprendiendo, ya se compartió ahí para que lo puedan descargar. Recuerden que es un material con el cual es necesario que ustedes trabajen cuando tienen que hacer alguna cita o referenciar alguna fuente de consulta a la que hayan acudido. De igual manera, es importante también recordar que este manual no solamente les va a servir para esta, este módulo, sino probablemente todos los demás módulos de Prepa Línea CEP, y si ustedes siguen con su formación académica también les puede servir más adelante. Entonces, para que lo puedan tomar en cuenta, por favor. Asimismo, recordemos cómo está compuesto el manual. En un primer tema o una primera parte del manual nos explica pues la importancia de que debemos de citar correctamente, y nos muestra, por ejemplo, esta tabla donde nos dice cuál es la diferencia entre cita, referencia, fuente y bibliografía para que la entendamos un poco mejor. En la parte de las citas, la idea que se retoma de otro texto para sustentar las ideas propias. No olvidemos que las citas obviamente nos ayudan a decir de dónde estamos obteniendo la información, ya que si no mencionamos dentro del texto de dónde estamos obteniendo la información y únicamente nos vamos a indicarlo en una sección de referencias, pues estamos cometiendo plagio, esto bien indicado dentro del manual. Una referencia sobre nuevamente la descripción específica de la fuente citada, en la cual se indica la autoría, el título de la obra, el enlace cuando se trata de material de Internet, entre otros elementos específicos. Sí, recordamos, y te lo vamos a ver en el punto donde vienen las referencias, estos son los elementos que en formato APA se solicitan de la fuente de información a la que se acudió. La sección de referencias sirve para identificar y verificar lo que son las citas, y es una sección que va aparte, ¿no? Terminamos de escribir nuestro texto argumentativo, nuestro ensayo, y aparte tenemos una sección de referencias. La fuente son todos los medios de comunicación de los cuales se puede tomar información, por ejemplo, los libros, los audios, los videos, las imágenes, etcétera. La bibliografía incluye principalmente las referencias que se consultaron o tomaron como base para escribir el documento, ya sea que se hayan citado o no. Entonces, recuerdan que eso lo tenemos en el capítulo número 1. El capítulo número 2 nos lleva a recordar que si le tomamos alguna información y la copiamos tal cual, podemos hacer una cita directa, para lo cual, dependiendo de la extensión de palabras, si son menos de 40 es una cita directa corta, y si son más de 40 es una cita directa larga. Si en lugar de copiarlo tal cual, hacemos una paráfrasis, esto quiere decir con nuestras palabras, estamos haciendo una cita indirecta, para lo cual en Prepa en Línea C, pues se recomienda mucho esta parte de la paráfrasis, porque estamos trabajando también con la parte de la comprensión lectora. O sea, leemos algo y entonces con nuestras palabras tenemos que decir de qué trata, pero respetando obviamente la esencia y los puntos más importantes. Y no olvidemos también que una cita directa o una cita indirecta, pues al final tenemos que incluir los datos, que en este caso puede ser de forma parentética o de forma narrativa. Dice narrativa que dentro de la narración que yo estoy escribiendo digo de quién, digo el autor o los datos de la autoría, y obviamente entre paréntesis lo que es el año. Sí, lo voy a hacer de forma parentética. Esto quiere decir que al final yo abro un paréntesis, coloco la autoría, los datos de la autoría, coma, el año y cierro el paréntesis. Es importante que hagamos esto porque si no, aunque hagamos una cita directa o indirecta,
no estamos indicando dónde estamos obteniendo la información y esto podría significar igual a plagio. Entonces aquí tenemos los datos. Bueno, si tenemos más de un autor, si es una institución, ¿cómo debemos de hacerlo? En el punto número 3, que fue el que vimos la sesión pasada, nos muestra la estructura general que debe de tener una referencia. En este caso en formato APA. Quiere decir los datos que nos piden de la fuente de consulta. Para ello debe ser la autoría, lo que es la fecha, el título y la fuente. La autoría, quién es el responsable de esta obra, la fecha, cuándo se publicó esta obra, el título, cómo se llama esta obra y la fuente, dónde puedo recuperar esta obra. Son los datos que obviamente nosotros debemos de tener. Aquí vienen lo que son los ejemplos y esto lo vamos a encontrar ya en el siguiente subtítulo, por decir algo, o apartado, vamos a encontrar, aquí está, datos importantes que debemos de tomar en cuenta, ¿no? En el punto número 4 vamos a encontrar los ejemplos de referencias más comunes. Esto quiere decir, ya nos dijeron, bueno, una referencia, ¿qué datos debe de tener? Pero aquí vienen los ejemplos. A lo mejor yo digo, bueno, tengo que mencionar que lo tomé de un recurso de Prepa en línea C. Y aquí viene. Si vas a tomar un PDF, vienen los datos que debe de tener y vienen ejemplos para que lo podamos revisar. Si es una página, si la página de Prepa en línea CEP, también qué debe de tener. Si es una actividad de aprendizaje, también qué debe de tener. Si es un foro, si es un cuestionario, si son otra serie de elementos que encontramos como recurso de Prepa en línea CEP, cómo se deben de citar. Ahora, también nos está mostrando fuera de la página de Prepa en línea CEP, a lo mejor nosotros también acudimos a retomar información. Entonces aquí decimos, bueno, si lo tomas de una página web, ¿cómo se debe citar? Por ejemplo, un artículo de una revista, un artículo de un periódico, un artículo de un blog, ¿cómo se debe de citar? Y viene el ejemplo. Si son libros, si es un libro impreso, un libro digital. Si son audiolibros, también lo que serían videos, películas, series también. Si son reseñas de un libro o película, también cómo se deben de citar, diccionarios, material gráfico, material sonoro, las redes sociales, que también pueden ser una fuente de información, también cómo se deben de citar. Si es software el que nosotros estamos consultando, tesis, presentaciones de congresos y por último, comunicaciones personales y referencias legales. Muy bien. Hasta aquí la vamos a dejar porque la siguiente sesión vamos a ver el último apartado, tablas y figuras, y lo vamos a volver a retomar y decir qué es lo que encontramos en el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. No olvidemos, y es importante tomar en cuenta que este manual es nuestra base para poder citar y hacer las referencias correctamente. Aunque podemos nosotros trabajar con alguna otra aplicación que nos ayuda a citar en formato APA, no olvidemos que primero es muy importante que revisemos este manual, qué es lo que nos está diciendo, porque viene siendo nuestra base. A lo mejor hay algunas indicaciones específicas para los trabajos de Prepa en línea CEP, ¿no? Y aquí nos dice, cualquier trabajo académico que se ha generado en Prepa en línea CEP debe de incluir al final una sección de referencias. Entonces, son especificaciones a lo mejor que tenemos determinadas para todos los trabajos que se generen aquí en Prepa en línea CEP, pero también no olvidemos que una vez que demos la revisión al manual, pues ya podemos trabajar tanto en Word como en alguna aplicación también que nos ayuda a trabajar en formato APA y ya nada más tendríamos que pulir o agregar algunos elementos que son necesarios. Muy bien, pues me voy a salir de aquí y me voy ahora a la presentación del día de hoy. Denme un segundito, por favor. Muy bien, pues ya lo tenemos aquí.
Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo podamos ver bien. Y según yo lo compartí. Sí, ok. Bueno, muy bien, quizá. En esta semana número 3 de nuestro módulo 5 vamos a trabajar con la unidad número 3, argumentos y el proceso de investigación. Entonces, lo que vamos a hacer esta semana es vamos a iniciar como un protocolo de investigación. Es parte de una de las actividades que nosotros tenemos. Entonces, no vamos a completar la investigación porque pues no es el espacio, sino simplemente vamos a determinar algunos puntos iniciales que son importantes para esta parte de la investigación. Entonces, yo voy a explicar algunos elementos y después voy a explicar lo que son cada una de las actividades. Entonces, trabajamos con la unidad número 3, argumentos y el proceso de investigación. El propósito es elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con actitud crítica a propuestas de solución. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, siempre tenemos o pueden existir muchos problemas sobre los cuales se desee tener alguna propuesta de solución. Entonces, para lo cual nos pueden servir muy bien el argumento o la argumentación para plantear esas posibles soluciones con total fundamento. Vamos a trabajar entonces con el tema de la investigación, pero antes de eso, me gustaría que repasáramos un poco cuál es, cómo estamos los mexicanos en el tema de la ciencia, para que nos demos una idea con esta pequeña infografía, si estamos muy alejados o no, sobre todo el protocolo, una investigación, pues va muy relacionada con la parte de la ciencia. Entonces, vamos a ver cómo estamos. Dice, en México hay 2 científicos por cada 10,000 habitantes. O sea, pensemos que realmente son muy poquitos, perdón, y a veces sí necesitamos, pues, obviamente, más científicos. El 99% de la gente no se dedica a la ciencia y vive aparentemente alejado de ella. Dice, México prefiere la magia a la ciencia. De acuerdo con la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y tecnología en México, realizada por el CONACYT y el INEGI, la mayoría de la población desconfía y este tema de los científicos cree además que los ovnis son vehículos de otras civilizaciones espaciales. Aquí los relaciono mucho porque cuando estaba en la pandemia, una revista sacó una pequeña breve información de diferentes pandemias que hemos pasado a lo largo de la humanidad. Entonces, hubo un momento que no me acuerdo qué enfermedad era, que hubo esa pandemia. Y si ustedes se acuerdan, porque acaban de pasar el módulo 4, donde trabajan con la historia de Frankenstein, ¿no? El moderno Prometeo. Entonces, en esa época que estaba esa enfermedad, estaba la historia de Frankenstein en ese momento, como que era el auge, ¿no? Acababa de salir y todo el mundo lo había leído. Entonces la gente no quería ir al doctor porque pensaban que que les iba a pasar lo mismo, ¿no? Que les iban a tomar, los iban a matar, que les iban a tomar una parte de su cuerpo, e iban a armar a alguna persona ahí rara, y entonces tenían esa idea, ¿no? Entonces a veces la percepción sobre la ciencia no la tenemos muy bien, muy bien con la realidad, ¿no? Vamos a ver los porcentajes, a ver cómo andamos en este punto. 57.5% piensa que los científicos pueden ser peligrosos debido a sus conocimientos. 38% piensa que algunos ovnis son vehículos espaciales de otras civilizaciones. 77.6% dice que en México debería haber más personas trabajando en áreas de investigación. 83.6% de los mexicanos confiamos demasiado en la fe y poco en la ciencia. Cerca del 50% aseguró que el desarrollo tecnológico origina una manera de vivir artificial y deshumanizada. Y 83.6% de los consultados está en contra de la clonación de animales. Entonces, vamos a ver que, bueno, aunque pensemos no que la ciencia está muy alejada de nosotros, pues hay muchos experimentos o medicinas, ¿no? También que tenemos gracias a un proceso de investigación que se ha realizado. Entonces, bueno, vamos a empezar con este protocolo de investigación, reconociendo lo que son los puntos más importantes. Una frase, antes de ver estos puntos, de Carl Sagan. Carl Sagan fue, bueno,
ya no me acuerdo, fue o es un investigador que empezó primero en una universidad y luego se fue a trabajar a lo que es a la NASA también como investigador y propuso este programa famoso de Cosmos, que bueno, el último Cosmos, pues ya tenemos otra persona que es el que narra y explica, pero al principio él fue el de la propuesta, él fue de la investigación, él era el que explicaba y pues que nos trajo a conocer y nos acercó a conocer este mundo, este universo que muchas veces es totalmente desconocido para nosotros. Entonces él tiene esta frase que dice, en algún lugar algo increíble está esperando ser conocido. Esa es la maravilla de la investigación, que podemos nosotros pues investigar algo que ya no existe. Entonces, aunque tengamos el mismo tema, todas las investigaciones son diferentes porque tenemos nuestro estilo, porque tenemos el enfoque, porque tenemos una forma de decirlo, las palabras que utilizamos, la redacción también. Entonces, todo significa algo nuevo. Pues vamos a empezar entonces. Primero, tenemos que determinar lo que es el tema de investigación. Comúnmente la actividad nos va a decir que podemos todavía en esta semana 3 trabajar con el tema legalización de las drogas, pero si queremos, pues podemos trabajar con un tema nuevo, para lo cual pues obviamente tenemos que definirlo y es muy importante que delimitemos el tema a investigar. Si yo digo voy a hablar de las aves, pues sabemos que hay muchas especies de aves, entonces sería importante determinar con cuál voy yo a trabajar, porque eso me permite muy bien pues, saber las rutas de investigación e incluso la información que le voy a compartir a quien lea mi investigación, pues va a quedar más clara. A diferencia que si lo digo muy en general, pues a lo mejor no queda nada claro y no le especifico, ¿no? Qué es lo que vamos a encontrar y ningún conocimiento le estoy compartiendo. Entonces, sí es importante definir y delimitar el tema a investigar. El problema de investigación después nos va a pedir que determinemos el problema de investigación. ¿Pero qué es un problema de investigación? Es aquello que se desea investigar. ¿Y cómo se plantea? El problema de investigación es la base de todo proceso científico. Es lo primero que tenemos que determinar. Si no tenemos un problema a investigar, pues no hay investigación que hacer, ¿no? No queremos encontrar ninguna solución, algo que me pueda ayudar para ello la argumentación. Entonces, el problema de investigación es la base de todo proceso científico, algo que necesita ser explicado. Para establecer y diseñar un proceso de investigación es necesario ser claro, concreto y delimitar el espacio donde se desarrolla. También podemos partir de una pregunta de investigación, que esta pregunta también contendría nuestro problema de investigación. ¿Cómo lo podemos ver con el ejemplo que aquí está? El cual dice, ¿cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de medicina de la Universidad Autónoma de México en el periodo 2010-2015? Si nos damos cuenta, estamos cumpliendo con los puntos que dicen aquí. Es claro, concreto y delimita. Porque estamos hablando de los estudiantes, no todos los estudiantes, sí, sino más bien los estudiantes de licenciatura del primer semestre de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de México y de un periodo de años en específico. Esto nos va a permitir tener mejor claridad en lo que investigamos y en lo que tenemos que buscar y sobre todo en lo que nosotros vamos a compartir. Entonces, bueno, hay que definir muy bien lo que sería nuestro problema de investigación. Ahora, lo que también nos pide la actividad es que argumentemos. Esto quiere decir cuál es nuestra postura. Recuerden que el argumento, y lo hemos visto desde un inicio, se compone por premisas y conclusión. Recordemos que las premisas son ideas completas, no son palabras sueltas que no nos llevan a ningún lado o no nos dicen nada. Este conjunto de premisas nos estarían llevando lo que es a generar una conclusión. Por lo tanto, mi conclusión estaría más completa porque incluiría lo que son las premisas. También yo podría decir que las premisas pues vienen siendo una serie de conocimientos que voy adquiriendo a lo mejor con el paso del tiempo, con investigaciones, con diversos conocimientos que yo vaya teniendo. Entonces la conclusión es más completa porque contiene lo que son las premisas.
Por lo tanto, yo siempre les recomiendo, pues, trabajemos con más de una premisa, más de una idea que podemos tener, porque si no, mi conclusión obviamente se queda, pues, muy escasa, por decirlo así, ¿no? Entonces, no olvidemos la parte de argumentar. Ahora, también me pide que haga, que trabaje con un marco teórico. Esto quiere decir que revisen diferentes disciplinas. Esto ya lo hicimos desde la semana pasada, donde empezamos a trabajar sobre cuál era el enfoque que le íbamos a dar al tema, sobre el tema legalización de las drogas, y también decir cuáles son las disciplinas que me iban a dar información, porque no nos podemos quedar con una sola versión, como quien dice, de las cosas. Si yo hablo de la legalización, entonces a lo mejor el derecho, que trabaja mucho con las leyes, pues me da mucha información, pero también podría ser la parte de la economía o también la parte de la sociología, me puede dar información que yo necesito y que me ayuda a complementar y me abre sobre todo más el panorama del conocimiento que yo estoy encontrando y que puedo compartir, y que también me ayudaría a encontrar una posible solución. No olvidemos que siempre es importante acudir a fuentes confiables. Para ello, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar lo que son los buscadores académicos. Recuerden que estos buscadores académicos tienen ustedes en la semana número 1 una infografía que nos habla de los 9 mejores buscadores académicos. Apréndanse 2. Trabajamos comúnmente la mayoría con Google. En Google buscamos muchas cosas. Pues escribamos Google académico. Entonces nos abre un buscador académico. Todo lo que busquemos en los buscadores académicos es confiable, es veraz. No tenemos que estar revisando la fuente para ver, ay, si me está dando datos, si me dice sus fuentes, si me está dando datos del autor, sino más bien todo lo que aparece en los buscadores académicos es confiable. Puede ser entonces Google Académico o Redalic, también, que es otra plataforma que es un buscador. Y lo que tiene Redalic es que una vez que hemos elegido alguna fuente de información que ahí mismo nos presenta, ellos también nos pueden orientar en cómo se debe de compartir esa fuente de consulta en formato APA. Tiene diferentes formatos, pero nosotros únicamente señalaríamos lo que es el formato APA en su última versión. Entonces, apréndanse estos 2 buscadores académicos y busquen información ahí dentro de ellos para que nos aporten a lo que nosotros estamos trabajando y hemos definido y delimitado. También nos pide lo que son la parte de los objetivos. Primero nos pregunta, vamos a preguntarnos, ¿qué son los objetivos? Los objetivos es un fin que se desea llegar o una meta que se desea lograr. Cuando decimos, bueno, quiero bajar de peso, tenemos una meta y un objetivo, pero no olvidemos que siempre los objetivos deben de tener lo que es una acción. Los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de las actividades que integran un proyecto, empresa o entidad. Deben ser medibles o cuantificables de alguna forma. Entonces, aquí tenemos, si es algo que ustedes tienen en los recursos, la estructura de un objetivo general. Si yo leyera el objetivo, diría así: determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes para enmendar sus errores. Veamos qué compone lo que es este objetivo. Primero, un verbo en infinitivo. Siempre, siempre y siempre, a lo mejor insisto mucho, y siempre, un objetivo va a iniciar con un verbo en infinitivo. Después vamos a dar respuesta a la pregunta ¿qué cosa? Luego a la pregunta ¿cómo? Y por último a la pregunta ¿para qué? Pero veamos que uno va relacionado con el otro. O sea, por ejemplo, en mi verbo en definitivo, mi acción, tengo que determinar qué cosa. De esa cosa, ¿cómo lo voy a hacer? Y después del cómo lo voy a hacer, ¿para qué lo quiero? Entonces, el verbo en definitivo es determinar. ¿Qué voy a determinar? ¿Qué cosa voy a determinar? Pues el número de errores en la elaboración del objetivo general. ¿Y cómo voy a determinar esto? Mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes. ¿Y para qué? Pues para enmendar sus errores. Entonces, ¿cómo sugiero yo que trabajen ustedes un objetivo? Pues hagan una listita, así como en orden de lista pongan primero.
En una línea verbo en infinitivo, en otra línea qué cosa, en otra línea cómo y en otra línea el para qué. Y vayan poniendo, por ejemplo, verbo en infinitivo, 2 puntos. Y entonces determinen cuál es su verbo en infinitivo que van a poner. Después, den la respuesta a la pregunta qué cosa, después a la pregunta cómo y por último la pregunta para qué. Y traten de leer todas sus respuestas. Si se lee así, muy bien entendible, sin repetir y dando respuesta acertadamente a cada una de las preguntas, ya tenemos el objetivo. Ya nada más nos llevamos la oración a nuestros 2 objetivos que tenemos que realizar. Entonces, pues vean este material y redacten su objetivo, así como les estoy compartiendo. Recuerden entonces que esta imagen la tienen ustedes en el foro novedades y es uno de los recursos de esta semana. Nos vamos con otro punto importante que a veces viene siendo como nuestro talón de Aquiles, que viene siendo la parte de la hipótesis. Nuestra hipótesis, ¿qué es? Es una suposición. Ay, por eso. Ay. La hipótesis es una suposición. Puede ser verdadera o puede ser falsa. Son propuestas de solución a determinados problemas o preguntas de investigación. Es como si yo quisiera redactar una afirmación y no tengo que hacer otra cosa más que redactar esa hipótesis así como una pequeña oración y ya. ¿Qué no es mi hipótesis? Pues mi hipótesis no es mi objetivo. Mi hipótesis no es mi problema. Mi hipótesis no es, pues yo creo, yo opino que este tema no es mi opinión tampoco. Entonces, para que nos quede muy claro cómo podemos redactar una hipótesis, vamos a ver el siguiente video, que es cómo podemos redactar la hipótesis en 5 pasos. Entonces, ahorita lo vamos a ir viendo. Vamos a ver primero el video completo y después, vamos a repasar. Ay, vamos a repasar cada uno de esos pasos. Así que lo vemos y lo escuchamos, por favor. Muy bien, entonces vamos a repasar cada uno de los puntos, lo vamos a ir deteniendo para explicar. Esto es cómo podemos redactar nuestra hipótesis en 5 pasos. Si nos vamos yendo paso por paso, vamos a lograrlo de forma demasiado sencilla. Este es un ejemplo sobre una problemática, pero recuerden que vamos a elaborar nuestra hipótesis sobre la problemática que hemos determinado. Entonces vamos con el primer paso. Paso número 1, identifica el problema. El pesista de la delegación de tu país se aparte de la rutina y comete errores en los enviones cuando compite, no cuando entrena. Ese es el problema. Problema muy bien definido, de forma muy concreta. No tenemos que explicar otra cosa más que decirlo con pocas palabras. El paso número 2, identifica como Y lo que sabes de ese problema. ¿Qué sabemos de ese problema?
Lo único que sabemos, no tenemos que decir otra cosa. Que el pesista es parte de la rutina, que comete errores cuando está en competencia, no durante el entrenamiento. Es lo que nosotros podemos observar. Vamos con nuestro tercer paso. Identifica como X lo que no sabes. Las causas por las cuales ocurre Y, o sea, el problema. Es decir, que no sabemos qué le pasa al pesista durante la competencia, que sea parte de la rutina y que comete errores en los enviados. Entonces, mientras entrena todo muy bien, pero ya en el momento de la competencia, ya no sabemos qué pasa ahí. Esto es lo que no sabemos, qué pasa, las causas. Estas no las conocemos. Vamos con el paso número 4. Escribe una suposición de por qué ocurre Y. Supongamos que el pesista cuando compite se encuentra bajo presión y se desconcentra. Es una suposición y no sabemos si realmente es cierto o no, pero nosotros creemos que puede ser así, ¿no? Vamos con el quinto paso. Redacta una proposición con este esquema. Quiere decir que nuestra hipótesis la vamos a redactar con este esquema que tenemos aquí. Si X, entonces Y. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Vamos a considerar que X son las causas y Y son los efectos. Entonces mi hipótesis tendrá esta estructura. Si colocamos las causas, entonces colocamos lo que son los efectos. Aquí está. Las causas decíamos que nosotros pensamos que es porque está muy presionado. Entonces ponemos las causas. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces estas son las consecuencias. Se desconcentra y en consecuencia se parte de la rutina y comete errores en los enviones, que es el problema que nosotros estamos determinando. Este video también lo tienen ustedes en el foro de novedades y recuerden, ¿qué pueden hacer? Pues yo les sugiero ir pausando el video. Paso 1 y escriban mi paso 1. Paso 2 y escriban mi paso 2. Así, con los 5 pasos, para que nos dé nuestra hipótesis. Y no tenemos que redactar otra cosa más que lo que tenemos aquí con esta fórmula que yo considero que es bastante sencillo y menos complicado. Muy bien, entonces para que lo revisemos en ese foro de novedades y podamos sacar con esto nuestra hipótesis. Aquí tenemos un ejemplo. Si la empresa Mielite SADCB implementar un plan de publicidad en el centro urbano de Santa Ana, enfocado a promocionar los productos y servicios que ofrece, entonces las ventas en ambas categorías se incrementarían. Muy bien, pues nos vamos entonces a explicar cada una de las actividades. Actividad integradora número 5, reconocer investigaciones. Aquí vamos a trabajar con 3 textos. Yo nada más tengo la captura de pantalla de uno porque es exactamente lo mismo que tenemos que hacer, pero con textos diferentes. Vamos a encontrar una tabla donde del lado derecho viene la fuente, entonces va a venir cada uno de los textos. Viene el nombre, los datos y viene en color azul el link. Esto quiere decir que cuando yo coloque ahí mi cursor voy a poder descargar mi texto y lo tengo que leer para dar respuesta a las siguientes columnas. Voy a empezar de izquierda a derecha. Lo que está determinado es el tema. Aquí ya tenemos un tema: Internet, redes sociales y adolescencia. Siguiente columna. Una vez que yo he leído mi texto, tengo que decir cuáles son las ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema. No sé, la psicología, la medicina, cuáles puedo yo determinar que me ayudaron, a fin de cuentas, a hacer la investigación o me aportaron información. Luego viene el problema abordado. ¿Qué problema me está planteando lo que es la fuente? Lo puedo poner con mis palabras o bien puedo retomar alguna parte del texto y colocarlo en esta columna. Argumentos principales de la investigación, igual los puedo poner con mis palabras o retomarlos del texto y colocarlos aquí. Recuerden que tenemos que ser muy concretos en esto. No podríamos poner párrafos completos porque entonces se va a saturar la tabla y realmente no vamos a ofrecer una información en concreto. Después, relevancia de la investigación en tu entorno. ¿Por qué es importante esta información en tu entorno? ¿Qué es lo que va a aportar a nuestra sociedad, a nuestro grupo, a nuestra comunidad e incluso a nosotros mismos? Lo mismo que estamos contestando aquí, lo vamos a contestar con los otros 2 textos.
Recuerden, primero lo descargamos, lo leemos y ya podemos contestar cada una de las columnas. ¿Hasta aquí todo bien con esta primera actividad integradora? Sí. Gracias. Muy bien, vamos con la siguiente. Siguiente actividad integradora, la número 6, iniciar una investigación. Aquí vamos a retomar pues lo que hemos visto, lo que vimos desde el principio. Entonces, voy a volver a repasar de forma general, pero ya fueron puntos que ya pudimos explicar desde el inicio. Primero, selecciona un tema de investigación. Te sugerimos que lo hagas acerca de la legalización de las drogas, de manera que podrás reutilizar la información que ya esté en las actividades de la semana 2, pero si lo prefieres, puedes hacerlo sobre otro tema. O sea, podemos seguir trabajando con el mismo que tenemos, pero si queremos, podemos hacerlo sobre uno nuevo. Punto número 2, plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Recuerden que el problema de investigación es como la base y de aquí partimos para toda la investigación para encontrar una posible solución. No olvidemos que este problema pues tiene que ser muy claro, muy concreto y si podemos hay que delimitar. Punto número 3. Justifican al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. ¿Cuál es la importancia que me estaría dando esta investigación o que nos va a dar? ¿O por qué yo he querido, no, trabajar con específicamente este tema? ¿O qué llama la atención de mí lo que es este tema? Punto número 4. Argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste. Recuerden que cuando nos está pidiendo argumentar, el argumento está compuesto por premisas que nos llevan a una conclusión y la conclusión, por lo tanto, tiene que incluir esas premisas. Entonces, ¿cuál es mi postura? ¿Qué pienso yo? Aunque yo esté trabajando con el tema de legalización de las drogas, puedo tener una postura a favor o una postura en contra. Entonces, tenemos que argumentar nuestra postura, defender lo que estamos nosotros diciendo. Punto número 5. Indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación en que se ha abordado el problema de investigación que elegiste. Describe cada una en 4 líneas como mínimo. Recordamos que, bueno, esto ya lo hicimos desde la semana 2, donde decimos qué disciplinas me van a aportar información. Si yo, por ejemplo, pongo el derecho, entonces pongo derecho y escribo en 4 líneas como mínimo por qué yo considero que el derecho me va a dar información. Y después yo digo la medicina. Pongo medicina y pongo en 4 líneas una justificación de por qué yo creo que la medicina me va a dar información. Y así lo vamos a hacer con 3 diferentes disciplinas. Punto número 6. Formula 2 objetivos que buscas alcanzar con tu investigación. Acuérdense que los objetivos son un fin que queremos alcanzar o una meta que queremos lograr. No olvidemos que el objetivo se inicia con un verbo, pero siempre que tenemos que tener una acción. No puedo decir quiero hacer esto y no decir el cómo lo voy a hacer. No olvidemos que tenemos la estructura de cómo redactar un objetivo en el foro de novedades, que así lo podemos contestar pregunta por pregunta. Vamos a poder redactar un objetivo de acuerdo al tema que estamos definiendo. Punto número 7. Genera una hipótesis respecto al problema de investigación que te planteaste. Recuerden que la hipótesis es una suposición. Lo que creemos que va a pasar, la redactamos así como en forma afirmativa y puede ser falsa o verdadera y no hay ningún problema con esto. No tenemos que presentar después una justificación ni presentar después una investigación, sino realmente con lo que tenemos es más que suficiente. Punto número 8. Coloca las fuentes de consulta que utilizaste para el desarrollo de todos los elementos antes mencionados. Recuerden que las fuentes de consulta es más que compartir el link, sino más bien tenemos que compartir los datos. Ya lo vimos cuando revisamos el manual que nos dice, bueno, las referencias, ¿qué necesito que me des información en las referencias? Pues la autoría, pues el año, pues el link. Entonces, revisemos por favor el manual para que lo hagamos de forma correcta. Y punto número 9, por último, guardar nuestro documento de forma correcta para subirlo en la plataforma. Ahí. Aquí, ¿todo bien? ¿Todo correcto?
Recuerden que si tienen alguna duda me la pueden hacer llegar en la plataforma para que yo los pueda orientar. Recuerden que ya mañana estamos a día jueves, entonces todavía tenemos oportunidad de compartir sus dudas o sus preguntas. Vamos con el siguiente punto. Recordemos que en esta semana, aparte de nuestras 2 actividades que tenemos que realizar, tenemos que contestar 2 encuestas. Lo que es opina sobre tu asesor virtual, módulo 5, y opina sobre tu módulo 5. Hay que contestar estas encuestas y enviarlas de forma correcta para que podamos visualizar lo que es la semana 4 del módulo. ¿Cómo podemos también revisar que lo hayamos hecho de forma correcta? Una vez que las contestemos, pues dejemos pasar un tiempo y después ingresemos a revisar nuestro portafolio de evidencias. Acuérdense que está del lado derecho de la página de nuestra materia. Este portafolio de evidencias debe tener una parte de las encuestas, que diga encuestas y que diga opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo 5. Entonces ahí la podemos tener y si ya las contestamos, ahí debe de venir alguna indicación de que ya lo hicimos. Entonces, para que no haya ningún problema y ya está todo bien, si no, pues hay que volver a ingresar y enviarlas de forma correcta. Y les pedimos que seamos pues objetivos en este punto de la evaluación porque así nos permite a nosotros mejorar en nuestro servicio y pues cada día pues hacerlo mejor, ¿no? ¿Todo correcto antes de pasar a frases finales? Muy bien, pues tenemos aquí una frase de Albert Einstein que también fue, pues su vida, ¿no? Su vida, casi su vida completa la dedicó a hacer muchos experimentos, a probar, a las hipótesis. Y se acuérdense que, pues, por ahí nos sacó, por ejemplo, lo del foco, ¿no? Y se lo inventó el foco. Y tiene esta frase que me gustó mucho y que va muy relacionada con la parte de la investigación. Y dice, ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente que tengo razón, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado. Y no olvidemos que y para sacar el foco, para obtener, lograr obtener el foco, fueron creo que 99 intentos que hizo antes de lograr. Entonces, esa es la maravilla de la investigación, encontrar o descubrir algo nuevo o con obtener conocimiento sobre algo que antes no sabíamos y que ahora lo podemos aplicar. Y sobre todo, como decíamos en un principio, pues esto puede ser el inicio o la propuesta de una investigación. Muy bien, pues voy a pasar mi lista correspondiente antes de irnos. Ale, está. Muy bien, pues agradezco mucho su presencia. Gracias, Ale. Gracias a los que sé que están revisando lo que son las sesiones. Les agradezco mucho. Recuerden que cualquier duda que tengan, háganmela llegar para que yo los pueda orientar. Sobre todo, revisen los recursos que tenemos. Eso les va a ser de gran ayuda. Y sigan cada una de las indicaciones. Recuerden que en esta semana no entregamos un texto argumentativo o un ensayo, si nos respondemos a estos puntos. Esto nos va a ayudar para que en la semana número 4 nos llevemos lo mismo, el hacer casi exactamente lo mismo para un trabajo final. Muy bien, pues les agradezco su presencia y revisión y nos seguimos viendo en la plataforma de Prepa en línea CEP. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Saludos.